Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión de robótica industrial. Para empezar, quiero recordarles un par de cosas. Primero que nada, el examen es en una semana, ¿verdad? Es el próximo lunes. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es terminar de ver el tema de de Navitt-Hartenberg, que son la modelación de robots. Y la próxima sesión lo que quiero hacer es hacer una sesión de repaso, o sea, como con más ejercicios, ver qué podemos resolver para que sepan ustedes más o menos qué es lo que va a venir en el examen. Bueno, lo que va a venir son los temas que hemos cubierto hasta ahorita, más bien es para que veamos más ejercicios tipo los que van a venir ahí en el examen. Va a ser electrónico completamente y no van a requerir del respondus en esta ocasión, ¿sí? Este, Creo que eso sería por lo pronto así como que, no sé si haya más dudas con respecto del examen del próximo lunes. Este último tema va a estar en el examen, profe. Sí, el último tema también. Todo esto de David Hartenberg también va a estar, por eso hoy quiero hacer varios ejercicios. ¿Cuánto va a durar el examen, profe? 1 hora y media también, igual que la clase. Ah, perfecto. Gracias. Muy bien, de nada. Entonces, sí, ¿cuáles son los temas? Pues todo lo que hemos visto desde la primera sesión, que fue así como que conceptos de robótica, conceptos de representación matricial, qué son frames, em, cómo se construyen las matrices de transformación homogénea y cómo se modelan, cómo se utiliza el método de Navitt-Hartenberg para modelar estos robots. Hasta ahí lo vamos a dejar. Y bueno, eso era uno. También recuerden de checar los primeros 3 episodios, ya el tercero ya está grabado, de las presentaciones de los compañeros, ahí en forma de podcast. Como ustedes recuerdan, pues ahí ya van a estar. Yo creo que el que grabemos esta semana no va a alcanzar a estar, o sea, el episodio 4 no va a alcanzar a estar dentro del examen porque no creo que lo vaya a alcanzar a subir antes del lunes. Entonces, los primeros 3, eso sí, escúchenlos. El siguiente ya nada más me falta subirlo este miércoles, lo subo, el tercer capítulo. De ahí chequen las presentaciones, algo también vendrá de eso con respecto en el examen. Y porque recuerden que son presentaciones de clase, ¿no? Nada más es otro formato. Entonces espero que lo hayan podido checar. Y muy bien. No sé si hay alguna duda antes de empezar, porque hoy me gustaría ver más ejercicios de Navitt-Hartenberg. De hecho, lo que me gustaría es como ver uno aquí y luego dejar uno que ustedes que se separen por equipos y trabajen en algún otro. Incluso si se pueden hacer como 3, o sea, digamos que lo más que le podamos avanzar sería ideal. ¿Sí? Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Voy a compartirles mi pantalla y bien. Entonces, déjenme nada más aquí iniciar unas cosas. Ok, listo. Continuamos. Muy bien. Vamos a ver este robot que de hecho lo voy a dibujar aparte porque aquí ya tiene los frames y quiero que este ejercicio también lo hagamos nosotros. Entonces, más que nada voy a abrir entonces un pizarrón en blanco. Vamos a ver. Tenemos entonces un robot que tiene, déjenme cambiar de color porque el rojo se ve muy hostil. Entonces tenemos este robot, tiene, ok, tiene su articulación de la base, y luego aquí tiene otra articulación. Y en preparación me encuentro. ¿Alguien por ahí no tiene su micrófono muteado? Muy bien. Gracias. No estoy en contra de que nos compartan aquí su talento musical, ni mucho menos, pero solo era por si lo estaban haciendo sin querer. Ok, déjenme checar, nada más. Falta aquí.
Sí. Ok, entonces tenemos aquí otro elemento y un efector final. Ok, ahí está más o menos, esta es la idea que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos este robot. Y es un robot que tiene 3 grados de libertad, ¿sí? Tiene una articulación. Es un robot plano también que puede girar en este eje. Puede girar también en este eje. Y también puede rotar, pero rota la mano, ¿sí? Es decir, tiene un movimiento de rotación sobre el eje X, ¿no? Diciendo que, voy a poner por aquí, vamos a poner aquí el eje, de hecho lo vamos a poner aquí, vamos a ponerlo aquí. Sería el eje X, este sería el eje Y, y saliendo del plano sería el eje Z, ¿no? Entonces, Z, X universal, Y universal, Z universal. Ok, ahí está. Entonces, son 2 giros en Z y un giro en X, ¿sí? Ese es un robot plano que además puede hacer este giro. ¿Sí se entiende, verdad? ¿Sí? Pulgares arriba o algo así similar. Sí. Bien, entonces los voy a poner acá de nueva cuenta de este lado. Entonces, si volteo hacia acá, hacia la izquierda, no lo estoy ignorando, al contrario. Ok, ahora sí, voy a borrar estos elementos, las flechitas. Ya sabemos cómo gira. ¿Cómo ponemos? A ver, vamos a recordar, ¿qué fue lo que vimos la vez pasada? La vez pasada dijimos, la metodología de David Hartenberg nos ayuda a establecer una manera estándar de poner los frames a las articulaciones, de modo que yo puedo representar a mi robot con unas sencillas operaciones, ¿no? Y dijimos que para ello, lo primero que había que hacer era, ¿qué? ¿Alguien se acuerda? El primer paso de esta metodología. Colocar las setas en el eje del giro o transición. Sí, perfecto. O sea, empezamos por los frames, ¿no? O sea, estableciendo frames de referencia. Y como bien comenta aquí Jesús Eduardo, el primer tema es poner las setas. Las setas están siempre en las articulaciones. Entonces, vamos a poner nuestra Z0. Z0 va a ser nuestra Z universal. O sea, va a estar igual aquí. La voy a poner con rojo para que se vea. Entonces, aquí va a estar Z0 y X0. Y recuerden, no voy a poner las Y's, porque la Y siempre está, o sea, es la que sobra. Entonces, una vez teniendo Z y X, ya Y solamente tiene una posibilidad. Muy bien. Luego, dijimos que también vamos a poner una articulación aquí, ¿no? Perdón, en esta articulación vamos a poner otro eje Z saliendo del plano, que sería Z1. Sí, muy bien. Y luego voy a poner otro eje Z. Otro eje Z. Bueno, a ver, ayúdenme. ¿Cómo le hago con ese? La articulación que representa este giro, el giro de la muñeca. ¿Dónde pongo el eje Z? Paralelo con el eje X. Hacia la Paralelo con el derecha. eje, paralelo con el eje X, ¿no? Viendo hacia la derecha. Ok. ¿Y dónde pongo su origen? ¿Se acuerdan qué es lo que decía? O sea, el eje Z sería así, ¿no? El eje Z2. ¿Dónde está el origen de ese eje? Era nuestra conveniencia, ¿no, profe? Lo podemos escoger en la punta del efector final. Ah, bueno, más o menos. Cuando es el efector final, según yo, era en la punta. Ok. Aguas aquí con la pregunta, porque no es el frame que representa al efector final. Es el frame que representa a la articulación 2. O sea, a la articulación bueno, que en este caso es la tercera, ¿no? Pero la del 2 por la nomenclatura que llevamos. Pero básicamente este frame no representa al efector final, representa a la articulación. Sí, o sea, al giro. Ojo ahí. Ese giro es como de muñeca, ¿no? Exacto, es como giro de muñeca, exactamente. O como giro de un taladro, ¿no? O sea, sobre el eje del efector final. Según yo, el origen estaría con Z1. Exactamente, exacto. El origen estaría con Z1 porque dijimos, este es un caso de los casos especiales, ¿sí? Cuando la línea de Z1 y la línea de Z2 coinciden, o sea, cuando dos ejes Z se intersectan en un punto,
Entonces el origen de ambos ejes va a ser el mismo punto. Sí, ahí está, me sale un poco chueco, ¿no? La verdad. Pero la idea es que Z2 atraviese a este elemento, ¿no? Entonces lo voy a poner así. Entonces, de hecho, el origen de Z2 debería ser este de aquí. Voy a tratar de dibujar la manita para que sea un poquito más, más centrada y tenga más sentido para todos aquí. Ok, ahí está. Esa es ese es el eje Z2 que representa a la articulación de giro, este giro. ¿Sí? Mientras que Z1 representa esta articulación que hace que el brazo gire y Z0 representa la articulación que hace que este brazo gire, que la base del brazo gire. Sí tiene sentido, ¿verdad? Profe, pregunta, ¿Z0 y Z1 no es lo mismo o sí? Z0 y ¿cuál, perdón? ZU, universal. Sí, exactamente, son el mismo. Pero, o sea, ¿es necesario poner Z0 o no? No, lo puse yo nada más para tener la misma nomenclatura de ir contando 0, 1, 2, ¿no? Ok, ok. O sea, exacto, en efecto, Z0 y X0 representan el frame universal. Muy bien. Entonces los orígenes son coincidentes. Ahora sí, vamos poniendo las X. Voy a cambiar de color, de hecho, aquí para que no se, para ponerlos, diferenciar un poquito. La X0, esa sí está a nuestra conveniencia. Bueno, primero que nada, pregunta, ¿todo el mundo estuvo de acuerdo con lo que pasó ahí con Z2? ¿Estamos tranquilos al respecto? Profe, yo solo para Sí. recapitular, Sí. entonces, como esta articulación se mueve de manera rotacional, entonces con todas las bueno, o sea, es que yo me acuerdo que se ponía esa línea como la puso usted cuando eran deslizadores, ¿verdad? O cuando los objetos se Sí. deslizaban. También cuando se rotan, de esa Sí, o manera. sea, digamos que Z siempre va a ser el eje de rotación o el eje de desplazamiento. Ah, sí, cierto. Ya con eso me quedó muy claro. Sí, tiene toda la razón. Perfecto. Gracias. Muy bien, de nada. Profe, otra duda rápida. A lo mejor ahorita cuando borró también se quitó y no lo alcancé a ver, pero por ejemplo, ¿el X1 sería el mismo que Z2 o en la misma dirección? ¿O el X1 dónde estaría? No, X1 no, ahí sí vamos a seguir la metodología y vamos a ver qué nos va a quedar diferente. Ok, está bien, gracias. Perfecto. Profe, ¿Qué pasó? a mí no me quedó una duda. ¿Por qué va hacia la derecha en Z2? ¿Por qué va hacia la derecha? Porque tratamos, es un poco arbitrario también, pero es la misma razón por la que los ejes Z0 y Z1 salen del plano. O sea, tratamos de seguir la convención de la mano derecha y hacer que la rotación positiva sea a favor de las manecillas en contra de las manecillas del reloj. Ok, profe, gracias. Very good. Muy bien, gracias chicos. Muy buenas preguntas para que quede claro así qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y si se fijan, Profe, perdón. ¿qué pasó? Perdón. Una cosa más. Bueno, es Dígame. que llegué tantito tarde. Una disculpa por eso. Eh, el Z2 no estaría entonces en donde inicia el efector final, no en el link anterior. Ok, justamente, para allá iba, Jesús Alonso. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Recuerden que lo que nos dice la metodología es cómo representar todas las articulaciones. Sin embargo, sí sería importante que si yo quiero localizar, y eso lo vamos a añadir de una vez, entonces los voy a poner aquí también. Si yo quiero localizar a el efector final, es importante que yo añada otro frame que represente al efector final, y a este le voy a poner Z de la mano, ¿sí? Cuyo origen sí es el final del efector final. Sí, o sea, el punto donde el efector final va a ejecutar su acción. ¿Por qué Z2 no empieza en el efector, no termina en el efector final? Porque Z2 no representa el efector final, representa la articulación de giro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? En la metodología, para que funcione bien, siempre que tengamos ejes Z que se intersectan, el origen va a ser el mismo origen para los dos. Y después, si yo me quiero mover a otro punto, entonces utilizo otro frame nuevo que represente a mi efector final. Estos son pasos extra, o sea, recuerden, nada de esto es así como religión, ¿no? O sea, ¿por qué estamos haciendo esto?
porque queremos que la metodología se facilite un poco, ¿no? ¿Pudiéramos haber hecho de que Z2 estuviera en la base del efector final? Sí. La única bronca es que ahí puede ser que se complique un poquito más y perdamos un poco de información en el paso que hay desde el punto de la articulación hasta el final del efector final. O sea, queremos tener representado por separado la rotación del elemento y el desplazamiento que tengo que hacer para llegar hasta el efector final. No sé si me explico. Profe, ¿y aquí ZH sería entonces el efector final? Exactamente, ZH representa el efector final. ¿Qué digo? Nos falta poner ahí la X del efector final, ¿verdad? ¿Cómo la ven? ¿Sí, sí va agarrando este sentido? La diferencia, si se fijan aquí, con respecto del anterior, es que aquí sí hay hay un eje que se intersecta. O sea, la vez pasada todos los ejes era un robot plano, pero todos los ejes eran así muy bonitos, ¿no? Entonces aquí, tenemos otro cambio diferente. Ok. Muy bien. Entonces, de nuevo, continuando con la metodología, vamos a partir de hacer un X0. Lo voy a poner aquí con azul marino. X0 va a estar alineado con el X universal. ¿Sí? Digamos que nada más es una referencia al X universal. Luego, para X1, aquí sí recuerden que X1 va a estar representando como que a este brazo, ¿no? Entonces, X1, ¿qué es lo que nos decía la metodología? Nos dice, cuando tengas dos zetas paralelas, que son estas dos, Z0 y Z1, establece la línea que une esos dos ejes, es decir, esta línea, y X0, o bueno, la siguiente X la pones en esa misma línea. Oye, sería con un valor así. Este sería X1, ¿sí? Que es el que corresponde. Vamos a ponerlo aquí. X1, que si se fijan, ese X1 está pegado al brazo, ¿sí? O sea, si el brazo gira hacia acá, entonces X1 apunta hacia acá. Si el brazo gira hacia acá, entonces X1 apunta hacia acá. Sí tiene sentido, ¿no? O sea, X0 está pegado al piso, X1 está pegado al primer brazo. ¿Sí? Ok, Sí, profe. O sea, entonces se quedaba la X como en el sentido en el que va el brazo. exactamente. Ok, ok. Muy bien. Luego, ¿qué sigue? Sigue X2, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a poner X2? ¿Hacia dónde me recomiendan ustedes poner X2? No sé si esto aplica aquí, pero recuerdo algo de que la podíamos poner perpendicular a nuestros dos ejes Z, Z1, Z2. Perpendicular a nuestros dos ejes Z. Ok, eso sí funcionaría, de hecho. Vamos a ver. Podemos poner así. Ok. Ese X2, recuerden, lo que representa es la orientación de la rotación del brazo, ¿sí? Entonces ese X2, de hecho su giro, el X2 en teoría sería un vector que puede girar en el plano ZY, ¿no? En el plano YZ. Ok, sí se entiende nada más hacia dónde van las cosas, ¿no? O sea, Z1 sale del plano y X1 va en esta dirección, o sea, X1 está en el plano XY, en el plano del pizarrón, para que nos vaya a entender como que X1 entra hacia el plano, ¿eh? O sea, X1 está en el plano del pizarrón, Z1 sale hacia nosotros. Y luego Z2 está alineado con X y X2 está alineado con Y universal. ¿Sí vamos bien? Pero X2 sí es la mejor posición esa. Vamos a tratar de hacerlo. Sí hay varias posiciones que puede tener X2, pero alguna nos podrá
convenir más. Yo lo que sugiero es cómo podemos saber si esta es una buena posición para X2, porque está en el mismo plano de X1 en cuanto a las Y universales y las X universales. O sea, para moverse de X1 a X2 hay que hacer un giro en Z universal, entonces probablemente eso me va a ayudar a que nuestro giro sea distinto. Digo, que sea más fácil, ¿no? Porque en realidad, ¿cuántas posiciones hay que son perpendiculares a Z2? Pues es todo un círculo, ¿no? Es un círculo que atraviesa así al plano YZ, o más bien que está en el plano YZ. Entonces, hay muchas posiciones válidas. Esta posición es probablemente una que es beneficiosa porque también está en el mismo plano que X1. Ah, ya. Bueno, ok. Ok. Y ya por último, vamos a poner aquí a X de la mano. La X de la mano, la voy a poner así, bueno, la voy a poner con una ligera inclinación. Porque acuérdense que esta X está inclinada con la mano, ¿sí? O sea, si la mano está, digamos que, supongamos que es, por ejemplo, mi pulgar, ¿no? La X. Entonces, si la mano está apuntando hacia el frente, entonces mi pulgar es la X. Entonces, puede estar un poco inclinado, puede estar así. Dependiendo de la orientación de la mano, X de la mano va a estar apuntando ya sea en el plano o hacia adentro del plano o en alguna posición intermedia, ¿sí? Entonces, X de la mano, para que no se acuerden, X de la mano no está necesariamente vertical, sino que X de la mano está pegada a la mano. Entonces, literal depende de cuál es el giro que está ahí en la mano, ¿no? Ok, Profe, hasta yo aquí. sigo sin entender bien el X2. Ah, X2. Bueno, solo necesitamos que esté, que sea perpendicular a Z2. Y lo pusimos viendo hacia arriba para que esté en el mismo plano XY, que es en donde está X1. Sí, sí quedó Ok. claro. Sí, creo que Profe, sí. Ok. yo tengo una duda, si X2 y XH siempre van a estar alineados o no. No, justamente es por eso. X2, digamos que está pegado, pudiéramos decir que X2 representa la posición original de la que parte este elemento, o sea, la posición de este brazo. Sí, y a XH del efector final. X es el efector final, exactamente. Ah, ok, sí, ya quedó claro. Profe, ¿qué venía siendo lo de XH y ZH? X, H, Z, H son la posición y orientación del efector final. O sea, es un frame que pusiste o que ponemos en el efector final para ahora sí ubicar ese objeto en el espacio con su posición y orientación. Ok, así como pusimos la inicial, pues. Exactamente, exacto. Porque de Gracias. hecho, al final, básicamente, X, H y Z, H es lo que queremos encontrar, ¿no? O sea, cuál es la posición del efector final, dadas las posiciones de las articulaciones. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Entonces, hasta aquí, si se fijan, sí hay varios trucos, obviamente hay que también agarrarle práctica, entonces ahorita les voy a pasar un ejercicio para que practiquen ustedes. Ahora, otra cosa, recuerden, moraleja importante, antes de empezar, no hay una única representación de Denavik-Hartenberg que sea válida, es decir, puede que algo de esto lo hayamos puesto de una manera que al final no nos convenga tanto y lo tengamos que cambiar. Por lo pronto, si seguimos las reglas de la metodología, pues tendemos a tener una representación que nos sirve para automatizar esto más fácil. Pero recuerden, si hay alguna cosa que hay que cambiar, ustedes son libres de cambiar. O sea, no hay una sola versión correcta, pero sí tienen que tener mucho cuidado de que sus frames siempre cumplan con las mismas características, ¿no? Que son ortogonales, que tienen ese orden X, Y, Z en el orden correcto, y pues utilícenlas de la manera que todas las articulaciones estén representadas dentro de las transformaciones. Ahorita van a ver a qué me refiero con esto. Pero bueno, por lo pronto, lo que podemos ir haciendo es también la tablita, ¿no? Vamos a hacer la tablita de esta, vamos a hacer los parámetros, la tablita de parámetros. Los parámetros de H. Y lo que vamos a hacer es, recuerden, hay un giro en Z, un desplazamiento en Z,
un avance en X y un giro en X. Sí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, por ahí pueden checar sus notas. Esos parámetros siempre, o sea, siempre son así, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, esa es básicamente como que la idea de hacer esto o sea, este show que hicimos de los frames es para que nosotros podamos plantear estos parámetros, que son los parámetros de Navier-Hartenberg, y con esto podamos como que hacer ya mucho más fácil la creación de las matrices. Claro, perfecto, gracias. Very good. Muy bien. Entonces, ya nada más me faltan por aquí, un par de, vamos a poner un par de dimensiones que me faltan aquí. Vamos a suponer que esta longitud de este brazo, vamos a determinarla como L1. Y luego la longitud de este brazo a esta distancia que es fija. Ay, perdón, ahí está. Vamos a determinarla como L2. Y listo. Ahora sí. Tenemos varias transformaciones, ¿no? Tenemos la transformación que va del 0 al 1. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vámonos paso por paso, ¿no? ¿Cuál es el giro que tenemos que hacer en Z para alinear las X? Son como 45 grados, ¿no? Bueno, no sé. Ok. Ese comentario que hiciste es muy importante ponerle en orden, ¿no? O más bien como que poner la idea. La pregunta es, no es necesariamente, porque eso puede ser engañoso, ¿no? La pregunta no es cuántos creen que ahorita lo tengamos que girar. Más bien es, esa posición del brazo es una variable, ¿no? ¿Cómo se llama esa variable? O sea, la posición del brazo. Tetas Z1 o Z0. Pues podríamos llamarle teta 1, ¿no? Porque es el giro del primer brazo, ¿les parece? Ok. O sea, este ángulo es un teta 1, que es el giro del primer brazo. Y ustedes le quieren poner teta 0 también, o sea, no hay bronca, ¿eh? O sea, realmente es nomás para llevar un orden en la, ¿cómo se llama? En la nomenclatura. Pero sí se fijan que, o sea, este ángulo no es un ángulo fijo, ¿verdad? O sea, si el brazo, por ejemplo, vamos a dibujarlo en otra posición, ¿no? O sea, si el brazo estuviera así, ¿no? Completamente, vamos a ponerlo completamente vertical. ¿Cuál es el ángulo que X0 tendría que girar para estar alineado con X1? Sí, tienes razón, profe. Sería siendo el mismo, o sea, teta 1, ¿verdad? Exactamente, nada más que en este momento teta 1 valdría 90. ¿Sí? Entonces, sí, mucho ojo ahí, porque a veces puede parecer que estamos preguntando cuál es el ángulo de aquí, pero realmente no tienes cuál es la variable del ángulo, ¿no? Sí puede ser un poco engañoso, pero qué bueno que salió de una vez aquí la pregunta para que nos pudiéramos explicar eso. Muy bien, entonces el giro en Z para que X0 y X1 estén alineadas, como X0 está pegado al piso o al universal y X1 está pegado al brazo, entonces es lo que sea que haya girado el brazo, ¿no? Es teta 1. Muy bien. Y luego, ¿cuál sería el avance en Z para alinear los dos orígenes? Para que este origen del brazo y este origen de este codo estén alineados. L1. Hay que hacer algún avance, perdón. 0, ¿no? Porque no sube en el eje Z. 0, acuérdense, el avance, ese desplazamiento es en Z. Eso sería por si hubiera un offset ahí. Pero en este caso no hay tal, ¿no? O sea, tanto la primera articulación como la segunda están en el mismo plano, entonces no se avanza en Z. ¿Sí? Ok, entonces 0. Luego, ¿cuál sería el avance que hay que hacer en X para llegar del origen del frame 0 al origen del frame 1? Ahí sí es L1, ¿no? Ahí sí es L1, exactamente, porque acuérdense que para este paso, lo que ya hicimos fue rotar a esta X0, de manera que ahora X0 apunta así, ¿no? Porque la rotamos un eje, o sea, la rotamos el eje θ1, el ángulo θ1, con respecto de Z, entonces ahora X0 ya apunta en la misma dirección. Entonces, lo único que hay que hacer es avanzar en X0 para que los dos orígenes estén coincidentes. ¿Cómo la ven?
¿Sí tiene sentido? Ok. Profe, ¿eso quiere decir que esa variable siempre va a ser L y el número? ¿Cómo, Bueno, perdón? eso quiere decir que la variable esa siempre va a ser L y pues el número. Sí, esa variable, o sea, siempre es un avance lineal. Entonces siempre va a ser una longitud. Sí, esto que puede ser 0, pero bueno, siempre es 0. Exacto, podría ser 0. De hecho, en el siguiente caso, creo que es posible que sea 0. O vamos a ver. No, profe, a mí no me quedó muy claro por qué es L1. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué es L1? Recuerda, lo que estamos haciendo es transformar. Acuérdate que cada una de las matrices estas, o sea, cada paso que damos es transformar de la matriz anterior, del frame anterior al frame nuevo, ¿no? Entonces, o sea, con que nos quede claro esa parte, creo que ahí podemos trabajar un poquito más claro. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, lo que me dice la metodología es, tú tienes que hacerle 4 cosas al frame 0 para que se convierta al frame 1. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Es un giro en Z, un desplazamiento en Z, un avance en X y un giro en X. No todas las 4 cosas tienen que suceder, pero al menos una de ellas tiene que suceder. Pero con esas 4 cosas, lo que nos dice la metodología es, tú vas a llegar de 0 hasta 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nuestra primera transformación fue el giro en Z. Y ese giro en Z lo que hace es que este vector X0 empieza a convertirse en el vector X1. O sea, estén apuntando en la misma dirección que X1. ¿Cómo la ves? ¿Sí, eso sí tiene sentido? Sí, ya me ubiqué. Perfecto. Entonces, ya nada más, como el frame está aquí y tú lo quieres poner hasta acá, ¿qué es lo que haces? Pues lo trasladas a lo largo de la dirección X1 o X0 más bien, ¿no? Y justamente por eso es L1, que es la longitud del elemento. Muy bien. Y por último, sería un giro en X para alinear los dos frames. Pero si ya giré y ya avanzamos, entonces en teoría ya las Z1 y Z0 ya están en la misma dirección, ¿no? O sea, ya no hay que hacer ningún giro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok. profe. Entonces aquí sería un 0. Recuerden, este último giro es el giro necesario para que las zetas estén alineadas, pero las zetas ya estaban alineadas. Entonces eso ya no nos preocupa. Voy a poner aquí nada más el ángulo θ1. Ok. Ahora, el siguiente se puede poner un poquito más macabro, pero vamos a ver. Del 1 al 2. Veamos. ¿Cuál es el giro que tiene que haber para que X1 y X2 estén alineados? ¿Z2? θ2. No sería θ2 menos θ1. Ay, tampoco. Ah. Está un poquito más, 90 rebuscado. menos θ1. ¿Cómo, perdón? 90 grados menos θ1. 90, ándale, va por ahí. Voy a agregar A ver, X2 más 90 menos X1 más 45. no, el 45 recuerdan que, o sea, no existe el 45, ¿eh? O sea, el 45 fue Bueno, un valor que quedó ahí, Z1. exacto, θ1 sería. Ahí va, miren. Les voy a poner un ejemplo que va a quedar un poquito más claro, o sea, porque este robot ahorita está en una posición. A veces nos ayuda poner el robot en posición 0. ¿Qué se refiere a la posición 0? La posición en la que, ¿qué pasa si yo le digo a todos mis actuadores vete a 0? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? Bueno, el robot probablemente en X, en todo, cuando θ1 es 0, θ2 es 0 y el θ3 es 0, el robot se va a ver más o menos así, ¿no? Va a ser como que una cosa completamente horizontal con un ángulo así, ¿no? Este efector final estaría vertical. Entonces, ¿qué va a estar sucediendo? Pues si se fijan, Z0 está aquí en esta posición y Z1 también está aquí en esta posición. Y en este instante, justo cuando el robot está en 0,0, X0 está viendo hacia acá, X1 está viendo hacia acá,
Y luego dijimos que Z1 es el que representa a la rotación del efector final. Entonces, Z1 sería, perdón, Z2 sería este valor. Entonces, X2 estaría viendo hacia acá. ¿Estamos de acuerdo? Estaría viendo hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Entonces, cuando todos mis vectores están en posición 0, o sea, cuando todos mis ángulos están en posición 0, siempre hay por default una diferencia de 90 entre X1 y X2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, bueno, primero, sí queda clara esa parte, ¿verdad? O sea, por lo menos siempre hay 90. Ahora, ¿qué pasa si este vector, si al brazo, voy a borrar este brazo de aquí y lo voy a girar? ¿Qué pasa si el brazo principal yo lo hago que permanezca horizontal y luego al segundo brazo lo hago que gire? Y queda ahora así, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues Z1 sale del plano, sigue saliendo del plano, y Z2 ahora está en esta dirección. Z2. De manera que, si se acuerdan, X1 sigue apuntando hacia abajo, porque X1 está pegada al brazo, a la primera sección del brazo. Este es X1. Y X2 está pegado a la segunda sección del brazo, entonces X2 se ve más bien así. Porque X2 siempre tiene que ser perpendicular, perdón, a Z2. Entonces, ¿qué pasa? El brazo giró un ángulo de Z2. Profe, pero no estaría al revés, o sea, como si estuviera despejo la articulación 2. ¿Cómo? O sea, hacia abajo, sí. Hacia O sea, abajo. hacia abajo del eje X estaría, pues, lo que queda del robot, ¿no? O sea, la parte que estamos analizando ahorita. O sea, X2 quedaría hacia abajo en el mismo ángulo, ¿no? ¿Por qué hacia abajo? Porque si estamos moviendo X1 hacia abajo, a ver, No, X1 permaneció igual, ¿eh? O sea, X1 está digo, pegado al brazo, a la primera sección del brazo. Entonces, está horizontal, entonces sigue apuntando hacia la derecha. Lo único que hicimos fue girar el antebrazo, como quien dice. pero lo estamos alineando con el X0, ¿no? Sí, o sea, ya estaba alineado con X0. Ujú. Entonces, no lo movemos, ¿no? O sea, sigue horizontal. Sí, sí, sí. Entonces, lo único que movimos fue la segunda parte del brazo. Y si te fijas, la segunda parte del brazo, digamos que si la dibujo sola, ¿cómo se va a ver? Tiene Z saliendo hacia el frente del brazo y X formando un ángulo de 90 con el brazo, ¿no? Sí. Entonces, si giro el brazo hacia arriba, X2 sigue formando un ángulo de 90 con el brazo, porque X2 está pegada al brazo segundo, no al brazo primero. Sí, a lo que me refiero es que esta parte se vería hacia acá abajo, ¿no? Es que es difícil explicarlo si no hay visual, pero sí, ¿no? ¿Por qué? O sea, Profe, creo que está diciendo que ahorita como está la posición del brazo arriba, tenemos un ángulo negativo. tendríamos un ángulo negativo. Esto, mister, de que está así el brazo original. Sí. Y supuestamente movimos esta parte así, para que quedara en ceros, y pues esto estaría bajando. Ya. Sí, pero eso es considerando como si la articulación 2 no se hubiera movido. Exactamente, pero Ajá. recuerden que, o sea, lo primero que hicimos, o sea, sí es importante aquí definir cuál es la posición 0, precisamente es lo que hablaba ahorita yo al principio. O sea, la posición 0 representa qué pasa cuando todos los ángulos son 0. En este caso, sí es una buena, o sea, sí entiendo a qué se refieren, ya entendí a qué se refieren. O sea, este ángulo θ1 es un valor positivo. Y aquí tenemos un valor de θ2 que sería un valor negativo. Sí. Estoy de acuerdo. Ahí θ2 sería un valor negativo. Porque si θ2 fuera 0, entonces el brazo estaría viendo así para arriba, ¿no? ¿Sí? Pero no deberíamos agarrar el θ2. Sí, o sea, estaría alineado. Exacto. Sí. O sea, acuérdense que esos vectores o esos ángulos son relativos a la posición anterior.
porque, o sea, el problema es que el motor no sabe en qué posición está él solo sabe cuánto giró. Entonces, si yo le digo que θ2 valga 0, lo que estoy diciendo es el brazo 2, alínealo con el brazo 1. Pero eso puede ser cualquier ángulo. Y ya después, si yo a θ2 lo hago otro valor, entonces lo que estoy diciendo es el ángulo que existe entre la línea del brazo 2 y el brazo 1, ese es el ángulo θ2. Pero no es el ángulo absoluto del θ2. No sé si me expliqué con eso. Sí. Pero de todos no tendría que ser la curvita es entre el Z1 y el Z2 para que no nos dé negativo. No, de hecho, o sea, recuerda que el plano, o sea, Z1 y Z2 son perpendiculares. De hecho, están Z1 sale del plano, Z2 está en el plano XY. Entonces, el ángulo entre ellos siempre es 90. Porque, o sea, este ángulo de aquí, ese siempre es 90 porque Z1 está saliendo del plano. Ok. Entonces, por ejemplo, podría ser 180 menos θ2 el ángulo porque como está moviendo constantemente, nunca sabes cuánto sería. El ángulo de esta segunda transformación. No, a ver. ¿No sería 90 más θ2? Exacto, sería 90 más Sí, θ2. sí, cierto. Porque ahí es negativo, ¿no? El θ2. Sí, exactamente, exacto. O sea, sería 90 más θ2 porque, como pueden observar, o sea, digamos que en la posición, de nueva cuenta, en la posición default, déjame cambiar de color para que no se vea así tan dramático. En la posición donde tanto θ1 como θ2 están en 0, entonces, justo aquí en esta segunda articulación, lo que vamos a tener es que X1 apunta en la dirección del brazo anterior. Este es X1. Y X2 apunta perpendicular al brazo. Entonces, cuando no hay ningún ángulo, o sea, cuando los dos están alineados, si se fijan, cuando la parte 1 del brazo, para esta de acá, y la parte 2 del brazo están alineadas, hay una diferencia siempre de 90 grados entre X2 y X1. ¿Por qué? Simplemente porque el ángulo Z, esta variable de aquí, que representa la rotación de la muñeca, está alineado con el X1. Pero si yo modifico la orientación del segundo brazo, entonces X2 va a girar junto con ese brazo. Va a girar así como si fuera o sea, digamos como si fuera mi mano derecha, que están viendo acá en mi imagen. Si yo giro el brazo, pues X2 gira junto con el brazo, ¿no? Entonces, esta diferencia que hay aquí siempre es 90 grados. Entonces, si yo giro tantito, X1 permanece pegada al brazo anterior, entonces X1 no se ve modificada. Lo único que sí ve modificado es que ahora para llegar de X1 a X2 no tengo que girar 90 grados, sino que también tengo que girar lo que sea que haya girado el brazo. Entonces son 90 grados más θ2. ¿Cómo la ven? ¿Tuvo un poquito más de sentido? Sí, ya. Ok. ¿Los demás qué onda? ¿Qué dicen? Sí, profe, ya quedó más claro. Sí, nunca lo hubiera visto sin la explicación. Sí, o sea, básicamente el segundo brazo mantiene como que las características después del movimiento del primero. Exactamente, exacto. Sí, porque son independientes, esa es la cuestión. O sea, como son mecanismos que tienen varios grados de libertad, cada uno de sus brazos tiene su propio frame, y entonces para mantenerlos independientes, pues tenemos que tratarlos así. Y muy bien. suponiendo, o sea, tenemos otro robot. Cualquier robot que tenga así como dos articulaciones, como dos, no sé cómo decirlo, brazo y antebrazo, siempre va a pasar esto de 90 grados. Siempre que tengamos articulaciones que se intersectan, o sea, un giro que es plano contra un giro que es así. O sea, si tu giro está en este plano y luego gira así, siempre va a pasar esto. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien, muy bien. De Profe, nada. y una ¿Qué pregunta pasó? rápida también. Por ejemplo, θ2 arriba, en el dibujo de arriba, ¿dónde estaría? θ2 en el dibujo de arriba sería este valor. Ok, sí, pero es que ese valor representado sería un valor negativo, ¿no? Exacto, sería un valor negativo. Sí, por eso me estaba confundiendo. Ya, sí, ya es justamente Como una fórmula, ¿verdad? Es como una fórmula esto. Exactamente. O sea, una variable. Sí, sí. Así es, tal cual, es una variable.
Y sí, en este caso, θ2 sería negativo. ¿Cómo sabemos que es negativo? Porque si fuera 0, estaría alineado con el brazo anterior, pero está por debajo de la horizontal de ese brazo, entonces es negativo. En esta orientación que tiene aquí en el ejemplo. Bien, entonces. Profe, en este caso, cuando se ponen fórmulas, esto no sería la misma poner, en vez de poner menos 30 grados, poner 270, 230, que a 330. Sí, sería lo mismo. Ajá. Sí, exactamente. O sea, bien podríamos poner esta representación así. Especialmente a la hora de meterlo, por ejemplo, a programar para un algoritmo, sí va a ser importante. O sea, ambas explicaciones son iguales. Ok, perfecto. Entonces, ya nada más nos queda. Bueno, no hemos hecho nada de los parámetros de Dynamic Hardware. Estábamos muy entretenidos. Entonces, ahora sí, el giro que me lleva, que hace que X1 se convierta en X2, es entonces θ2 más 90. Perfecto. La primera transformación. Yay. Y luego, desplazamiento en Z. Tiene que haber algún desplazamiento en Z para que Z1 se convierta en Z2. O sea, para que X1 y X2 estén en el mismo plano. No. No. Ya están en el mismo plano, ¿no? Perfecto. Voy a ponerle aquí una rayita para que se note que es un 0. Profe, pregunto también, ¿cómo sabemos que es 90? Nada más porque pues, ese angulote, nada más. Sabemos que es 90 porque en la, ya, claro, el X2, X1 es 90. Exactamente, exactamente. Ya. Muy bien, bien entonces. Sí, avance en X. Necesitamos hacer algún avance en X para que X1 se convierta, perdón, para que los orígenes sean coincidentes. No. Pues ya son, ¿no? De hecho, ya eran de entrada, entonces, ahí 0 también. Y por último, necesitamos hacer, una vez que X1 ya está alineado con X2, necesitamos hacer algún giro para que Z1 se convierta en Z2. ¿De 90 grados? Sí, De 90 menos grados. 90. Serían 90 positivos, ¿no? Porque sería en esta dirección. Y es positivo con respecto a la regla de la mano derecha. ¿Contra qué? Contra Pues sí sería menos 90, ¿no? A ver. 90 positivos. No, Es 90 positivos si es X. Si el pulgar va con la mano, no sé si se está viendo a reflejo en mi pantalla, pero háganlo ustedes, ¿no? Pongan el pulgar en la dirección de X. Si el giro va en dirección de los dedos, entonces es positivo. Si va en contra de los dedos, es negativo. Entonces sería un giro. Ay, sería un giro, perdón, se rayaba ahí raro. Sería un giro de aquí para acá, ¿no? Así. ¿Y ese lo llamaremos como alfa 2 o cómo? No, de hecho, por ahí hicieron la nota, ¿no? O sea, es 90, pero ese ángulo nunca es una variable, porque nunca el brazo nunca va a ser esto de 90. Sí, es cierto. Entonces, aquí lo podemos dejar como 90, no necesitamos una variable, porque no hay una variable. Profe, yo ahí me perdí. ¿Porque hay un ángulo? O sea, cuando X1 se mueve ya el θ2 más, perdón, más 90, ya se Ajá. queda alineado, ¿verdad? X1 y X2 en Exactamente. Z. X1 Ajá. queda aquí, ¿no? X1 quedaría aquí. Exacto. Ahora ¿Y lo ahora? que tú quieres hacer es alinear las zetas. Y Z1 sigue apuntando hacia afuera del plano, mientras que Z2 está apuntando dentro del plano. Ya vi. Entonces, esta Z que sale del plano, hay que girarla así, ¿no? En 3D hacia adentro, a que se meta al plano. Sí, ya entendí. Tienes razón. Gracias. Perfecto. Muy bien, muy bien. Excelente. No se queden con ninguna de estas preguntas, ¿eh? Ninguna de estas preguntas es tonta porque yo sé que este asunto está abstracto. Entonces, o sea, hay que usar. Ahora sí, miren, ahí Guillermo tiene la imagen perfecta para este asunto. Tienen que usar la imaginación. Un chorro. Entonces, definitivamente es algo que vamos a tener que hacer aquí. Entonces, si algo no les queda claro de cómo es, vamos a tratar de que no queden dudas
yo voy a tratar de resolverlas de la manera posible porque si o sea, si aprendemos a imaginarnos esto, va a ser más fácil, pero las primeras veces sí cuesta. O sea, lo sé de primera mano. Entonces, ok. Por último, ya X2, o sea, ya X1, o sea, el frame 1 se convirtió en el frame 2. Ahora, lo único que tenemos que hacer es que el frame 2 se convierta en el frame de la mano. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí mi última transformación del 2 a la mano. Vámonos despacito, ¿no? ¿Qué giro hay que hacer en Z2 para que X2 y X de la mano estén alineados? Pues, ¿cuál fue la pregunta? Ahí va, ahí va. La pregunta es, ¿qué giro tiene que hacer X2 para convertirse, o sea, perdón, ¿qué giro tiene que hacerse en el eje Z2 para que X2 se alinee con el siguiente frame, que es el frame de la mano? Menos 90. No es 90, ese sí no está fijo. cero. Es cero. Cero. Tampoco es cero. Z3, ¿no? Z3, exacto, es una variable, acuérdense, la mano sí cambia de orientación, X2 no. Hagan de cuenta que X2 está pegada aquí al brazo y la mano está pegada aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo puedo girar la mano sin que rote la parte del brazo, ¿no? O sea, esta mano, recuerden que puede girar así, puede estar viendo hacia adentro, puede, o sea, la mano, lo que hace, piensen en ella como en mi pulgar, ¿no? O sea, yo puedo girar X de la mano y que vaya hacia adentro. O sea, X de la mano es mi dedo pulgar, mientras que Z de la mano son mis dedos, el resto de mis dedos. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de cómo esté girada esa articulación, X de la mano cambia de orientación, pero X2 no cambia de orientación porque siempre está en el plano XY. ¿Cómo la ven? ¿Sí tuvo sentido eso? Ahí, profe, ¿es el giro que tiene que hacer Z2 para que las X se alineen? Exactamente. Asumo que Entonces ese también- sí tiene que ser negativo. En el ejemplo que les puse aquí, sería negativo. En ese ejemplo sí sería un giro negativo. Exacto, sería un giro negativo. Ok. Pero lo dejamos expresado en términos de una variable, ¿no? Porque esa es la otra articulación del robot, es teta 3. Pero sí, en efecto, si yo les diría qué ángulo tiene, pues ahí sería menos 10, menos 15, algo así. Ah, ok. Entonces sí está paralelo esa cosa. Creí que creí que X estaba un poco inclinado hacia adelante por el dedo, que no está perfectamente hacia arriba. Exactamente, exacto. O sea, Pero no tú lo está- puse así aposta. Ajá, Ok, o sea, sí se puede ser cero, nada más fue por... exacto. Pudiera ser cero, pero no siempre es cero. Entonces, si yo pongo, el problema es que si digo, bueno, pues está vertical. Entonces, pues es cero. La bronca es que ahí ya estoy perdiendo el grado de libertad que representa el giro de la mano. Ya. Y aparte, pues puede ser dependiendo cómo va a estar la herramienta al final. O algo. Exactamente. Así es. Entonces aquí ponemos teta 3. Qué bien, qué bonito. Luego, ¿qué avance en Z hay que hacer para que para que Z, el origen del frame 2 esté alineado con el origen del frame de la mano? L2. Ándele, aquí sí es L2. Muy bien. Aquí sí tenemos un L2. Que es un avance en Z porque los orígenes no están alineados. Entonces hay que moverlos. Y ese sería un movimiento en Z. Ok, ahora que las X ya están alineadas, o sea, X2 ya se convirtió en XH, ya apunta en la misma dirección. Y luego Z2, ya movimos el origen. ¿Hay que hacer algún avance en X para que las Z estén alineadas? No. No, ya estaban alineadas, ¿no? Desde el principio. Ay, otra vez lo agarré al revés. 0. Y pregunta, ¿hay que hacer algún giro en X para que las Z estén alineadas? Pues tampoco, ¿no? Ya dijimos que ya estaban alineadas. Ahí está. Listo. ¡Tarán! Esos son los parámetros de David-Hartenberg de este robótico. Esta tablita de aquí. Profe, entonces para los parámetros se define como que primero es el giro en Z y luego es el giro en X siempre.
Sí, sí, sí. Ok. Que de hecho es como es como una receta, ¿no? O sea, lo que buscamos es cómo podemos hacer esto de manera que siempre nos quede igual, para que a la hora de yo construir mi matriz, ahora sí siempre quede igual. Ok, ya. Gracias. Bien, entonces, ¿Puedes mira, repetir el último cero? el último es 0, sí. Sí, sí, pero ¿por qué era? Perdón. Ah, porque es el giro necesario en X para que las zetas estén alineadas, pero las zetas ya estaban alineadas. Z2 y ZH ya estaban en la misma línea. Ok, giros en X. Ajá. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Entonces, bien. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Hay que construir entonces ahora sí las matrices de transformación que representan la transformación de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a h. Que serían, si nos vamos a déjame le pausa aquí tantito. Ay, por aquí tengo, por ahí tenía varios chats. No, ya vi, eran Fs por el internet. Muy bien. Déjenme nada más abro se me perdió la presentación para recordar cómo es el orden de los parámetros, porque pero para eso tenemos las notas, ¿verdad? Porque no se nos olvide. Ok. Estamos viendo aquí, esta es la forma como universal, ¿no? O sea, esta es la representación de Denavit-Hartenberg que hemos construido nosotros, que viene de hacer esto, ¿no? Viene de hacer la rotación en Z, luego la traslación en Z, luego traslación en X y luego rotación en X. Entonces, perdón, se convierte en esto de aquí. Si se fijan, partiendo de esta es como que, podríamos decir como que esta es la forma nominal o la forma genérica de una transformación de Denavit-Hartenberg, que depende de los 4 parámetros. Entonces, dependiendo de cómo están nuestros parámetros de Denavit-Hartenberg, vamos a llenar esta transformación. Entonces, por ejemplo, la primera que dijimos, déjenme pongo aquí el pizarrón, nada más para que nos acordemos. La primera transformación es Profe, no está cambiando las pantallas. no está cambiando, perdón. Ahí está, ahora sí. Bueno, aquí está el pizarrón, ¿no? Vamos a crear la primera transformación de Denavit-Hartenberg, que es teta 1, 0, L1, 0. Ok, entonces. Ahora sí. ¿Sí están viendo? ¿Ahora sí cambió? Ahora Sí, sí. ahora sí cambió. Bien, entonces, ¿qué dijimos? Nuestra primera transformación de Denavit-Hartenberg, ¿qué color le habíamos puesto? Le habíamos puesto, déjenme checar, era color azulito. Ok, vamos a mantenerlo así. Entonces, la primera transformación que me lleva de 0 a 1 sería con los parámetros de teta, teta 1, 0, L1 y 0. ¿Sí? Entonces, teta 1 corresponde a la primera rotación, que es este de aquí. Entonces esto sería coseno de teta 1. Bueno, de hecho lo voy a ir poniendo así. Voy a ponerlo en grande la pantalla para que se note. Entonces, ¿qué es lo que nos dice déjenme lo vuelvo a poner para que no se quede ahí todo rayado. Lo que nos dice nuestra transformación es teta z, o sea, sería teta n más 1, ¿no? Sería el primer giro en z, y luego el desplazamiento en z, y luego el avance en x, y luego el giro en x. Entonces, donde va teta z sería este de aquí, o sea, sería nuestro giro correspondería a este giro. Entonces, en todos los lugares donde haya coseno de teta n más 1, pondríamos el valor que tenemos aquí. Es decir, ¿cómo vamos a construir nuestra transformación? Muy fácil, sería el primer valor es coseno de teta 1. El segundo valor sería menos seno de teta 1, coseno de 0. Y coseno de 0 es 1. Entonces, pues así se queda, ¿no? O sea, se queda por 1. Pero bueno, se lo elimino. Luego el siguiente término es seno de teta 1, o bueno, seno de teta,
que sería teta 1, por seno de alfa, que esto es 0, ¿no? Porque alfa es, o sea, alfa va en todos estos valores. O sea, lo que voy es, hay que rellenar esta matriz. No sé si te queda claro. O sea, esta matriz es la matriz genérica de Denavit-Hartenberg. Se rellena con los 4 valores que sacamos ahorita. Entonces, siempre donde hay teta n más 1, va el valor que pusimos aquí en la primer renglón, el primer parámetro de Denavit-Hartenberg, que en este caso es teta 1. Donde va el segundo parámetro de Denavit-Hartenberg es aquí, en donde está la D. Entonces, la D es igual a 0 en esta ocasión. Luego, donde va el tercer parámetro de Denavit-Hartenberg es donde esté cualquiera que esté, donde esté la A, que sería aquí y aquí. A sería igual a L1. Y el cuarto parámetro de Denavit-Hartenberg es el giro en X, que es alfa. Entonces, donde quiera que vaya un alfa, en este caso va a ir un 0. Entonces, por eso estoy poniendo aquí coseno de 0, seno de 0, coseno de 0 y seno de 0. Y seno de 0 y coseno de 0. ¿Sí? Entonces, alfa aparece en estas 6 posiciones. Mientras que teta aparece en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora sí, sí me expliqué lo que estoy haciendo, ¿verdad? Sí. Ok. Very good. Entonces. El profe, nomás los últimos 2 valores de las primeras renglones son A, ¿verdad? Y los demás son alfa. Sí, exactamente. Estos son alfa, estos son A. Ok. Y, bueno, entonces aquí donde va A, ponemos L1, y donde va teta n más 1, ponemos teta, entonces esto sería L coseno de teta, 1. Y listo, ya está nuestra primera fila. Muy bien. La segunda fila sería seno de teta n más 1, que es teta 1, entonces sería seno de teta 1. La siguiente sería coseno de teta 1, multiplicado por coseno de alfa, que coseno de alfa es 0, entonces esto es 1. Y aquí se me olvidó eliminar, ¿no? Porque esto era 0, entonces realmente aquí arriba era un 0. 0. Y luego aquí el tercer elemento sería menos coseno de teta 1 por seno de alfa, pero seno de alfa es 0. Entonces todo esto se hace 0. Y luego el último componente sería A, ponemos L1, seno de teta n más 1, que es teta 1. Entonces, ahí está. Ay, me quedó muy feo. Luego aquí sería 0. Seno de alfa es seno de 0, entonces esto vale 0. Coseno de alfa es 1. D es la distancia que hay, entonces sería 0 porque no hay un avance en Z. Y luego ya por último 0, 0, 0, 1. Esta sería la primera transformación. Ok. Hasta aquí, ¿cómo la ven? ¿Sí tiene sentido? Sí. Ok. Esta entonces es la transformación que me lleva desde frame 0 hasta el frame 1. Esta matriz que tenemos aquí. Hay que guardarla por ahí, porque la vamos a necesitar después. Pero bueno, por lo pronto, esta es la matriz que me lleva desde el frame 0 hasta el frame 1. Ok. Ahora, vámonos a... Profe, ¿le puedes regresar tantitito? Sí, claro. A ver. Ya, ¿Ahí? gracias. Ok. Excelente, de nada. Vámonos al pizarrón. Y vamos a hacer la segunda, ¿no? Vamos a hacer la segunda. Lo puse con rosita. Ok. Aquí va a ser cómo llegar del 1 al 2. Vamos a crear la matriz de Denavit-Hartenberg para llegar del 1 al 2. Los parámetros son teta 2 más 90, 0, 0, 90. Entonces vámonos a la presentación. Y voy a copiar otra vez los parámetros, ¿sí? Entonces, teta z, que es teta n más 1, también la vamos a poner aquí. Era... No voy a poner todos los parámetros, ¿no? Teta n más 1, d, a y alfa. Y teta n más 1 era... Teta 2 más 90. El avance era 0. Bueno, la distancia era 0, el avance era 0 y alfa era 90 grados.
Ok, esta es la transformación que me lleva del 1 al 2. Estos son los parámetros de Navier-Hartenberg. Entonces, el primer parámetro lo vamos a poner en todos los lugares donde haya teta n más 1. Entonces, si fijan, ¿cómo sería la transformación que me lleva del 1 al 2? El primero sería coseno de teta 2 más 90. El primer elemento. El segundo elemento sería menos seno de teta 2 más 90 por coseno de alfa. Coseno de alfa es 90. Perdón, como alfa es 90, coseno de alfa es 0. Entonces, todo esto se va. Entonces hace un 0. Ok. Y luego el siguiente elemento, este de aquí, sería seno de teta 2 más 90 más seno de alfa, que es 1. Entonces así se queda. Seno de alfa más teta 2. Bueno, seno de teta 2 más 90. Y luego por último, este de aquí, pero si se fijan, es 0 porque no hubo un avance en esa dirección. No hubo un avance en X. Entonces esto se hace 0 también. Nos queda un 0. A ver, ¿cómo sería la segunda columna? A ver si ya le agarramos un poquito más la onda. Alguien que nos diga. Esto sería seno de teta 2 más 90. Seno de teta 2 más 90, muy bien. Coseno de 0 a 90. Así que era A de A. Sería pues coseno de teta 2 más 90 por es alfa de su coseno de alfa, que es 90. ¿Cuánto vale 90? Digo, perdón, ¿cuánto vale alfa? Vale 90, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto es coseno de 90? 1, ¿no? No, te confundiste con seno. Ajá, 0. Exactamente. Entonces, esto se hace 0. Perfecto. Muy bien. Síguele, tú puedes. Menos coseno de teta 2 más 90 por seno de alfa. Seno de 90 es 1, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Entonces ahí sí se queda, ¿no? Sí. ¿Y luego? Y pues el siguiente 0 por el 0, perfecto. Ok, ¿y luego qué sigue? 0. ¿Ah? Es alfa de su seno de 90 es 1. Muy bien. Y luego es coseno de alfa 90 es 0. 0, perfecto. Y luego pues 0 porque de 0. Otra vez 0 porque no hay un avance en Z. Y luego ya la última, pues ya. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Perfecto, ok. Entonces, esta es la transformación que nos lleva de el eje 2, del frame 1 al frame 2. Muy bien, gracias, Leonardo. De nada. Profe, estas siempre van a ser las mismas para este tipo de brazo. Veo que esto es muy común. Sí, de hecho, o sea, lo que podemos ver es, si se fijan, lo que nos dicen las transformaciones de Navier-Hartenberg es, siempre que tú tengas esta combinación de configuraciones, o sea, si tú tienes, por ejemplo, elementos rotativos seguidos, vas a tener este tipo de transformación. O si tú tienes una articulación plana que luego rotas en esta dirección, entonces vas a tener este tipo de transformaciones. Entonces vamos a empezar a detectar patrones precisamente. Muy bien. ¿Ya la copiaron? ¿Ya la tienen por ahí? Sí, ya. Bueno, yo ya. Porque la voy a borrar porque hay que sacar la última. Y yo creo que ya va a ser más fácil, ¿no? Vamos a ver. Vamos a la presentación. Dice así. Esta la puse con verde. Es teta 3, L2, 0, 0. Son los parámetros de Navier-Hartenberg. Entonces, teta 3, L2, 0, 0. Vámonos a la presentación. Y los voy a escribir antes de que se me olviden. Entonces será teta 2, no, teta 3, L2, 0, 0. Este es teta n más 1. Este es D. Este es A. Y este es alfa. Muy bien. Esto sería para llegar del 2 a la mano. Ahora sí, ¿cómo se vería la matriz que me lleva del 2 a la mano? Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera ayudar a rellenar esta matriz? Nada más como para corroborar que ya nos quedó claro.
Le ayudo, profe. Ándale, Creo que gracias, sí se Gustavo. hace. Ujú. Es coseno por teta 3. Coseno de teta 3, ajá. Luego negativo seno de teta 3 por coseno a 0. Se va a eliminar todo, ¿no? Ah, bueno, Alfa es 0. esto es Ah, no, coseno de perdón. alfa, ¿no? Coseno de uno. 0. Es 1. Ajá. Seno de teta 3 Ajá. por seno de 0. Que sería, Sí, que entonces, sería 0. 0, ¿no? Entonces todo esto se elimina. Le voy a poner un 0 de una vez, ¿te parece? Me parece sí. Bien, entonces, Está bien. Y luego 0 también. 0, perfecto, porque no hay avance en Z. Ujú. No, no hay avance. Luego, sí, seno de teta 3. Luego coseno de teta 3 Ajá. por 1. Sí, muy bien. Y luego negativo coseno de teta 3 Ah, por seno de 0 exacto, es entonces 0. se hace 0, ¿verdad? Todo. Bien, Sí. entonces, Y otra vez 0 a la derecha. y otra vez 0, muy bien. Y luego 0. Seno de 0 es 0. Coseno de 0, 1. Y L2. L2, perfecto. Esa es la única cosa diferente, ¿no? Y luego ya la última columna que ya sabemos todos cómo va. Sí. Bien, entonces, gracias, Gustavo. Ok, quiero pensar que ya todos ya pudimos agarrar también un poquito más de velocidad, así como hicimos este ejemplo, o sea, ya más tranquilos. ¿Qué es lo que estamos? Ah, perdón, ¿alguien tiene una pregunta? Sí, solamente que sí, ahorita podía borrar. O bueno, ya está la presentación, ¿verdad? Esta que ya tiene la... Sí. Ok. Sí, si quieres, puedo quitar esto de aquí, nomás para que no estorbe. Pero muy bien. Entonces, ahora sí, ya tenemos 3 transformaciones, ¿no? Tenemos la transformación que me lleva de 0 a 1, que me lleva de 1 a 2 y que me lleva de 2 a H. ¿Sí? Si yo multiplico esas 3 cosas, al final voy a tener una super transformación que me lleva desde 0 hasta H, que eso es justamente lo que yo quería encontrar, lo que nosotros queríamos encontrar, ¿no? ¿Cuál es la matriz que me lleva desde 0 hasta el efector final? Que ahorita todo queda muy simbólico, entonces, bueno, aquí sí les voy a ahorrar un poquito el trabajo, pero es un trabajo que sí van a tener que hacer ustedes, que sí van a tener que hacer ustedes a mano. Bueno, les quiero enseñar a qué me refiero con esto. Vamos a ver. No, aquí no está en la otra presentación. Aquí está. Ok, entonces, sí nos quedaron así, ¿no? Las transformaciones. Ajá. Bueno, aquí nada más en lugar de A1 sería L1 y aquí en lugar de 3 sería L2. Pero prácticamente se ven iguales. No sé, la verdad me conocí mucho antes porque no tengo wifi en casa. ¿Cómo, perdón? Y pilotas, que el profesor, porque nos dice, hagan la tarea y nos da Ah, es que está oyéndose otra cosa ahí. Ahí está, listo. Profe, en el A2, yo tengo la primera que es seno de teta2 más 90, pero usted la tiene. Que ahí tengo coseno de teta2 más 90, pero usted la tiene como menos seno. En el A2. En el A2 sería... Es que coseno de teta más 90 es lo igual que menos seno de teta. Ah, sí, ahí me Igualdades. adelanté un poquito, es cierto. ¿Ya le puso la conversión? Okay. Sí, o sea, como ya ves que seno y coseno están desfasados por 90 grados. Entonces, lo que hice fue, de hecho, sí, ya se me ha olvidado esa parte, qué bueno que lo comentabas porque sí. O sea, en teoría debería ser coseno, coseno, ¿no? Y seno, seno, pero, como es más 90, pues ya lo único que hice fue, utilizar ahí la identidad del desfase. Muy bien. Y eso lo hice para poder simplificar un poco los cálculos, porque al final vamos a tener que multiplicar todas estas juntas, que de hecho eso es justamente lo que les quería mostrar. Si multiplicamos estas 3 transformaciones, nos va a quedar esto de aquí. Esta transformación sería la transformación total, donde nada más, aquí hay una anotación importante que viene aquí en la presentación, que es cuando quede este valor de aquí, o sea, cuando queda seno de teta 2, coseno de teta 3, más coseno de teta 3,
no, perdón, coseno de teta 2, seno de teta 3. Esto se puede simplificar como la identidad de suma de ángulos y nos va a quedar seno de teta 2 más teta 3. ¿Sí? Que en la notación yo lo puse como seno de teta 2 más teta 3. Que bueno, esto realmente no es tan importante, ¿no? Es como para comprimir un poco la representación gráfica. Lo importante, o sea, lo que quiero que sí quede como claro es que esta matriz, o sea, al multiplicar nosotros estas tres cosas, nos va a quedar esta matriz de aquí, que sería la transformación que me lleva desde la base del robot hasta el efector final. Y aquí ya tengo yo la cinemática directa. O sea, aquí ya se generó la cinemática directa. ¿Cómo es eso? Lo único que tendríamos que ver es para la posición, serían estos tres elementos. Y para la orientación, vamos a cambiar de color. Serían estos 9 elementos. Esta ya es la cinemática directa. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Esta ecuación, por ejemplo, lo que pudiéramos decir es de esta matriz, lo que podemos decir es que para poder ubicar en X, en Y y en Z al efector final, yo necesito nada más estas ecuaciones. O sea, mi ecuación de cinemática directa es la posición en X del efector final es coseno de teta, teta 1 más teta 2 por, de 3 habíamos dicho que era L2 más L1 por coseno de teta 1. Esa es la ecuación de la cinemática directa. Si se fijan, yo conociendo los valores de las articulaciones, obtengo el valor de la posición en X. Y luego la ecuación de la posición en Y sería lo mismo, ¿no? Sería seno de teta 1 más teta 2 por L2 más L1 por seno del ángulo teta 1. Y ya, esa sería mi ecuación. Y luego aquí nos dice que PZ es igual a 0. ¿Tiene sentido que PZ sea igual a 0? Pues como Z está en el mismo plano, bueno, el plano XY está en el mismo, en ambos pues. Exactamente, no, o sea, en resumidas cuentas es un robot plano. Es un robot que no tiene la capacidad de hacer un giro que saque al efector final del plano XY. Entonces Z nunca va a tener un valor diferente de 0. Entonces eso fue algo que ya nos podemos ver muy claramente aquí en nuestras ecuaciones. Entonces, si se fijan, aquí con esta transformación, o sea, multiplicando todas las transformaciones de Denavit-Hartenberg, obtengo una transformación general que me lleva desde un punto de referencia universal hasta el efector final. Y luego, los últimos tres elementos o la última columna de la matriz de transformación son las ecuaciones de cinemática directa. O sea, esto ya es la cinemática directa que me dice dónde está mi efector final en términos de las articulaciones. O sea, dependiendo de cuánto vale teta 1 y teta 2. Si se fijan en estas ecuaciones, teta 3 no existe. ¿Por qué no existe teta 3? En las ecuaciones de cinemática directa de posición. Porque el ángulo que, o sea, el último Z y el otro Z estaban, como estaban paralelos, pues el origen está igual y no se mueven entre ellos. Exactamente, o sea, pudiéramos decir, yo puedo girar la mano todo lo que yo quiera, pero eso no cambia la posición de la mano. O sea, puedo tener la mano así como, o sea, la giro y luego la puedo tener así y la giro. La puedo tener hacia abajo y la giro. Pero eso no modifica la posición de la mano. Ese giro, lo único que modifica es la orientación de la mano, que eso es lo que está en estos elementos de acá. Por eso aquí sí está teta 3. Teta 3 está en todos lados, ¿no? Como podemos ver. Pero para la posición, teta 3 no está. Entonces, para la cinemática directa de posición, lo único que me interesa son estos valores de aquí. O sea, estas ecuaciones que yo tengo aquí me dicen dónde va a estar X, dónde va a estar Y y dónde va a estar Z del efector final. ¿Cómo la ven? ¿Sí tiene sentido? Sí. Ok. Bien, entonces veo así. A ver, pulgares arriba, por favor, a ver si todavía siguen vivos y aquí con nosotros. Ok. Bien, entonces, veo que sí hay muchas reacciones. Bien, entonces.
Bueno, lo bueno es que todavía tenemos la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio que lo van a hacer ustedes, ahora sí, para que vean, o sea, para que ustedes se traben y les voy a pasar también más ejercicios para que puedan practicar. Pero lo que vamos a hacer entonces la siguiente sesión es, les voy a dar otro robot distinto, otro brazo de 3 grados de libertad con otra configuración. Ustedes van a plantear sus matrices de Navier-Hartenberg y vamos a tratar de llegar hasta esta matriz, que es la matriz de transformación total. ¿Sí? Entonces, probablemente nos va a tomar toda la clase también, entonces vénganse listos, para hacer ahí ¿cómo se llama? Para estar ahí trabajando con los frames y los robots y eso. Y lo que voy a hacer es, yo me voy a estar dando vueltas por todos los equipos, viendo a ver cómo se plantean los frames. Pero lo que sí quiero es que ya ustedes se topen, porque hasta ahorita ha estado muy guiado todo esto y sí me da miedo que no lo puedan hacer ustedes solos todavía, pero para eso está la siguiente clase. ¿Sí? ¿Cómo la vemos? Sí. Muy bien. Prof, ¿podría subir esta clase antes de la próxima clase para verla y practicar? Sí, yo creo que sí va a ser bastante necesario. Entonces, no les prometo que ahorita, pero voy a tratar de ver si lo puedo subir ahorita mismo en cuanto se termine de renderear. Profe, o igual si quieres subir el ejemplo de la próxima clase, ahí por si lo hacemos antes, o sea, cada quien, Pues ¿verdad? sí, es cierto, de hecho, sería O sea, una no, buena idea. no que sea tarea, ¿verdad? Nada más opcional. Vaya. Sí, no va a ser tarea, no te van a linchar tus compañeros. Sí. Están viendo mi pantalla, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, este es el robot de la próxima clase. Este es el que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, es un robot que tiene, o sea, esta distancia, esta altura es fija. O sea, la altura del primer brazo es fija, pero puede rotar en esta dirección, o sea, como en el eje vertical, ¿no? Rota así y luego tiene una articulación que hace que este brazo se extienda, o sea, si te fijan, este brazo se extiende o se retrae. Y por último, tiene una rotación aquí que permite que el brazo dé la vuelta. Sí, entonces son 3 grados de libertad. Ok. Ok. Entonces, sí, está bien. O sea, para que Gustavo no tema por su vida, no es tarea, pero si tienen chance de irlo analizando, adelante. ¿Sí? Para que la próxima clase vengan ahí un poquito más, le podamos dar con más vuelo a este asunto. Entonces ahí el cilindro grande se mueve y el cilindro chiquito también, de los de arriba. Sí, bueno, o sea, digamos, el cilindro, o sea, la primera rotación lo que hace es esto, ¿no? O sea, gira así. Y luego tiene un brazo así. Entonces, lo que hace es, puede moverse en esta dirección y también puede rotar así. ¿Sí tiene sentido? Sí, prof. Pero el que se mueve es el cilindro chiquito, ¿verdad? Del que está arriba. Sí, o sea, bueno, o sea, es que ese cilindro, el cilindro grande rota nada más. Y luego el cilindro chico que pasa por el medio, ese es el que camina hacia adelante o hacia atrás. Ah, sí, ya se entiende. Ok, gracias, prof. Very good. Y recuerden, lo que queremos encontrar es la posición del efector final con respecto del frame. Muy bien. Listo, Bueno, pues. una duda, ahí la posición 0 del cilindro, pues el más angosto, ¿vendría siendo en medio o vendría siendo totalmente estirado o totalmente retraído? Ah, ok. Yo creo que sería bueno hacer que la posición 0 sea cuando esté completamente retraído. Ok. Para que todos los avances de ese eje sean positivos. Ah, pues sí, tienes razón. Digo, es una muy buena pregunta, porque es arbitrario, pero creo que les convendría hacerlo así de esa manera. Sí, pues sí. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a dejar aquí, vamos a detener. Ah, ya nada más me quedo rapidísimo, ¿no? Con los que van a grabar el próximo episodio, porfas. ¿A qué equipo le toca, profe? Ah, no me acuerdo. Por ahí lo deben de tener ustedes. Dejen, o sea, lo puedo checar. Pero, a ver. ¿Dónde puse eso? Reglas del juego 2021. Ok. Bueno, los demás, ya se pueden ir. Déjenme nada más corroboro. Gracias, profe. Bonita tarde. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Adiós, profe. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias. Es el equipo Jarvis. A ese le toca. A nosotros. Profe,